¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de puentes rectificadores de diodos. Vamos a ver cuáles son sus componentes, cómo funcionan con ayuda del osciloscopio y también vamos a crear un puente de diodos LED para que veáis cómo circula la corriente eléctrica. Todos estos que tenemos aquí son puentes rectificadores. Como veis, hay muchas formas diferentes, pero todos funcionan de la misma manera, y es rectificando la corriente alterna y pasándola a corriente continua. Ahora vamos a ver en qué consiste ese proceso, pero básicamente la función de un puente rectificador de diodos, como este que veis aquí, que está compuesto por 4 diodos, se utiliza para rectificar la corriente, lo que significa pasar de una onda pulsante, una onda senoidal, a una corriente continua. Os he dicho que el componente fundamental del puente rectificador es el diodo. Y el diodo, como ya vimos en otros vídeos, tiene la característica de que solo conduce la corriente eléctrica en una dirección. Y es, como estamos viendo aquí, en este sentido. Veis que todos los diodos tienen aquí una banda que identifican el sentido de la corriente. Tienen un cátodo, un ánodo, y cuando conducen la corriente eléctrica decimos que están en polarización directa. Para comprobar esto, de que solo conducen en un sentido la corriente eléctrica, podemos utilizar un multímetro, como este que veis aquí, que también vimos en otro vídeo. Vamos a prueba de diodos, buscamos el símbolo del diodo, que es este que veis aquí, quedaros ya con este símbolo, y vamos a esa función. ¿Veis? Aquí ya tenemos el símbolo del diodo en pantalla. Entonces sabemos que inyectamos por el positivo la corriente y la recogemos por el negativo. Tal como está el diodo, ahora debería de conducir. Y el valor que nos muestra en la pantalla del multímetro es la caída de tensión que tiene el diodo. Es decir, es un componente electrónico que tiene una caída de tensión y cuando pasa corriente a través del diodo, pues tenemos una caída de tensión de 0,19 voltios. Estos diodos son de tipo Schottky y eso significa que la caída de tensión que tienen es muy pequeña. Generalmente un diodo pierde 0,6 voltios aproximadamente, dependiendo del diodo. ¿Veis? En este caso 0,19. Hemos visto que así conduce la corriente, pero si yo invierto las puntas y aplico aquí la positiva y aquí la negativa, fijaos, el multímetro no marca caída de tensión porque no está circulando la corriente. Es como si al inyectar corriente por el positivo chocara contra la banda y no circulara. Bien, pero ¿cómo funciona este puente rectificador y sobre todo qué significa rectificar la corriente? Pues todos en nuestra casa tenemos una corriente alterna a un voltaje determinado, en España 230 voltios aproximadamente, y una frecuencia, 50 Hz. La frecuencia se mide en hercios y el hercio es la inversa del segundo, es decir, un hercio es una pulsación por segundo. Por lo tanto, si en España, por ejemplo, tenemos 50 hercios de frecuencia en la red eléctrica, sabemos que esta onda senoidal va a fluctuar 50 veces por segundo, es decir, 50 veces que tenemos aquí un ciclo positivo y luego un ciclo negativo. Ciclo positivo y ciclo negativo. Eso significa la frecuencia. Aquí podríamos representar un eje donde aquí representaríamos voltaje en este eje. Aquí alcanzaría el máximo, aquí el mínimo, y como veis el voltaje va fluctuando, ya que aquí estamos representando tiempo. Aquí representamos tiempo y aquí voltios. Y así el voltaje va fluctuando en la red eléctrica. De manera que tenemos aquí un semiciclo positivo y a continuación uno negativo, uno positivo y uno negativo. Esto equivale a decir que 50 veces por segundo, que es la frecuencia que hemos visto de la red eléctrica, cambiamos de polaridad positiva a polaridad negativa, polaridad positiva, polaridad negativa. Bien, ¿y eso cómo se traduce en el funcionamiento del puente rectificador? Pues aquí tengo el puente, aquí tengo un transformador. Este transformador lo alimentamos con la red eléctrica a 230 voltios y aquí obtenemos un voltaje más reducido. Vamos a poner que 5 voltios. 5 voltios con los que queremos cargar nuestro teléfono móvil, por ejemplo. Estos 5 voltios se lo entregamos al puente rectificador. El puente rectificador transforma la corriente alterna en corriente continua y en este caso sería corriente continua pulsante, que es esta que tenemos aquí.
Bien, voy a retirar el puente que yo he creado y veis que las bandas del puente se corresponden con el símbolo que tenemos para el diodo. Este conduciría en esta dirección, este conduciría hacia esta, este conduciría así y este conduciría de esta manera. Y vamos a fijarnos primero en el semiciclo positivo. Estamos aquí. Entonces es como si tuviéramos voltaje positivo aquí y negativo a este lado del transformador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo circula la corriente? Pues sigue este camino, llega hasta aquí y ahora llega aquí. Y aquí, por aquí no puede circular porque el diodo no le deja. Como veis, solo circula en aquella dirección, pero por aquí sí. Entonces circula por aquí, pasa el diodo, llega aquí y aquí no puede circular. El diodo solo circula en la dirección contraria. Entonces pasa por la resistencia que tenemos aquí de carga, una R sub L, pasa la corriente por la resistencia, llega a este punto, aquí podría circular, pero llegaría al mismo punto, por lo tanto, ¿por dónde va a fluir? Va a fluir por este lado y llega de nuevo y llegaría de nuevo aquí al terminal negativo. Por lo tanto, en este ejemplo, la corriente ha circulado por este diodo y por este otro. Y hemos obtenido esta onda que veis aquí positiva. Con el semiciclo positivo, como veis, hemos obtenido este semiciclo aquí positivo. ¿Qué pasa si ahora analizamos el siguiente, que es este semiciclo negativo? Pues en ese caso es como si invirtiéramos aquí la polaridad. Ahora el voltaje que veis aquí es negativo, entonces tenemos aquí el positivo y aquí el negativo. Fijaos, al revés que en la situación que hemos visto previamente. Ahora la corriente fluye por aquí, llega por aquí y aquí puede circular. Por aquí chocaría con la barrera del diodo, el diodo solo circula en esta dirección. ¿Y por dónde va a fluir? Por este, que le permite el paso de corriente. Aquí no puede pasar porque este diodo solo conduce en la dirección contraria. Entonces pasaría por la resistencia de carga y de la resistencia de carga por aquí no va a fluir porque es volver aquí al mismo punto con el mismo potencial. Tiene que ir aquí, que tiene menor potencial, y volvería al terminal, en este caso negativo. Y ya habríamos cerrado este ciclo. Ahora, los diodos por los que ha pasado la corriente son este y este. Y hemos rectificado, este semiciclo negativo se ha convertido en este positivo. Por lo tanto, con el primer semiciclo hemos obtenido este y con el semiciclo negativo hemos obtenido otro positivo. Esto es lo que se conoce rectificación de onda completa. ¿Por qué? Porque la onda completa, que como veis es periódica, se repite. Si la dividimos aquí, este fragmento se repite en el tiempo. Ahora lo vamos a ver en el osciloscopio. La parte positiva la tenemos aquí y la parte negativa la hemos rectificado y la hemos convertido en positiva. Bien, mediante un esquema muy básico hemos visto que en el semiciclo positivo conducían la corriente estos dos diodos y en el semiciclo negativo conducían la corriente los dos opuestos. De manera que en un semiciclo conducen este y en el siguiente este y este. ¿Esto lo podemos observar de manera experimental? Sí. Y para ello he construido aquí un puente rectificador con diodos LED, de manera que cuando pase la corriente por el diodo LED, el LED se ilumine y nos permita apreciar este funcionamiento que hemos visto anteriormente. Para ello voy a utilizar un generador de funciones, que es un dispositivo que ya conocéis de otros vídeos, que me permite obtener corriente alterna senoidal, como estáis viendo aquí, con una amplitud determinada, que no voy a superar los 3 voltios, porque si no quemaría los LED, y también me permite modificar aquí la frecuencia. Con este potenciómetro que veis aquí puedo variar la frecuencia de salida de esta onda senoidal. Y que pueda variar la frecuencia nos va a permitir apreciar aquí cómo se iluminan los LED con el semiciclo positivo y con el negativo. Vamos a comprobarlo. Tengo conectado aquí el generador de funciones y ahora pues necesitamos una frecuencia de 392 Hz. Vamos a poner la frecuencia de la red, que son 50 Hz. 50 Hz. Y ahora lo que hago es, tengo aquí el puente rectificador, fijaos.
la misma disposición que el esquema que tenemos aquí. Los LED tienen un cátodo y un ánodo, y en este caso la banda se identifica con un pequeño corte que tienen aquí los LED, que no sé si lo vais a apreciar bien, pero seguramente muchos ya lo conocéis. Y luego he puesto una resistencia de carga, esa que veis aquí, entre el extremo positivo y el negativo. Entonces, alimentamos el puente con corriente alterna por este lado y por este, y vamos a ver qué ocurre. ¿Veis? La iluminación es muy débil, pero ahora voy a bajar la frecuencia a 2 Hz. Ahora está en 20 Hz, fijaos. Aquí ya se detecta una pulsación en los LED, cómo se van encendiendo y cómo se van apagando. Lo que pasa es que es muy rápida y el ojo pues prácticamente no lo puede detectar. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos en 20 Hz, es decir, 20 ciclos por segundo. Todavía es muy rápido para poder apreciar cómo se encienden 2 diodos y 2. Pero ya veis que hay una pulsación en los diodos. Voy a bajar la frecuencia al mínimo y vamos a ver qué ocurre. Fijaos. El mismo funcionamiento que yo os había descrito aquí con las imágenes. ¿Veis? Primero se encienden 2, por donde circula la corriente, y luego los 2 opuestos. Ahora mismo este puente rectificador está funcionando y estamos rectificando la corriente alterna que nos entrega este generador de funciones. En este caso, aunque bueno, no se ve aquí en la pantalla, estamos en 2 Hz, es decir, 2 ciclos por segundo. Aproximadamente cada medio segundo trabajan estos dos y cada medio segundo trabajan estos 2 LED. Este es el funcionamiento que yo os había descrito con estas imágenes. Veis que se encienden 2 y luego los otros 2, por donde circula la corriente, básicamente. Con ayuda del osciloscopio, en este caso un instrumento virtual conectado a un ordenador, podemos ver las señales que tenemos, tanto en la entrada como en la salida. Para ello, voy a tomar aquí uno de los cables, mejor el amarillo, para que se pueda ver. Y vamos a ver primero la entrada que estamos teniendo. Por lo tanto, conecto aquí una pinza, aquí la otra, exactamente en el mismo lugar donde tenemos la alimentación del generador de funciones. Bueno, encendemos el dispositivo. Ahora mismo, en el canal amarillo, que estáis viendo aquí en la imagen, estamos recogiendo la señal que le envía el generador de funciones al puente rectificador, que como veis está funcionando. ¿Veis ahí los LED cómo se iluminan? 2 a 2. Ahí se aprecia mejor. Está funcionando. Vamos ahora a ver con el canal verde cuál es la salida que tenemos en la resistencia. Entonces, voy a conectar aquí este punto en la resistencia y este otro aquí y vamos a ver qué onda tenemos. Bien, y esto es lo que tenemos. Bien, aquí tenemos la imagen del osciloscopio. En amarillo tenemos la señal que entra en el puente rectificador y en verde la señal que sale. Lógicamente, los diodos LED tienen más caída de tensión que los diodos Schottky que vimos anteriormente. Por eso, como veis, la onda rectificada no se corresponde exactamente con la onda que tenemos de entrada, sino que es un poco menor. Después, aquí deberíamos de tener la otra, pero apenas se aprecia. Pero como veis, el semiciclo negativo ha desaparecido y solo tenemos semiciclos positivos, que es lo que denominamos corriente continua pulsante. Bueno amigos, y con esto me despido. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.